Ahora vamos con los sensores de velocidad de movimiento. Los sensores tacométricos se encargan de medir la velocidad angular. Estos miden la frecuencia de impulsos de cualquier tipo de señal que genera este tipo fotónica para su fácil manejo ante la oposición al paso de luz. Consiste en el conjunto de un circuito con ranuras por las cuales un LED y un fototransistor se encarga de medir las frecuencias a causa de cada pulso de luz que capta, determinando así la velocidad angular. Proporciona una salida en tensión. Posee un disco de 60 aberturas, sensando una frecuencia máxima de 10 kHz. Sensores de fuerza y presión. Los sensores de fuerza trabajan básicamente midiendo la diferencia de potencia que se produce por la deformación causada por una fuerza medida en elementos llamados galgas extensiométricas o string gauge. Estos que trabajan bajo el principio del efecto Peirce. Entre estos podemos englobar más tipos de sensores de presión, que serían por ejemplo los elementos primarios de medida directa. Miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altas conocidas. Su rango de medida va desde 0.1 a 3 metros quita, medidas directas de bajo costo. Ejemplo, barómetro cubeta. Después tenemos el tubo Bourdon. Es un anillo casi completo cerrado por un extremo. El aumento de la presión es en el interior del tubo. Este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora. El rango de medida es de 0.5 a 600 bar. También tenemos el tubo en espiral. Se forma enrollando el tubo Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común. Permite medir presiones en un rango de 0.5 a 2500 bar. La lectura de medida es directa. Se utiliza en aplicaciones con fluidos corrosivos, fluidos viscosos, altas temperaturas y vapor de agua. También tenemos el tipo diafragma, una o varias cápsulas circulares conectadas entre sí, de forma que al aplicar presión, cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificado por un juego de palancas. También tenemos el capacitivo, tiene una variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus palancas, rango de 0.05 a 5 o de a 0.5 a 600 bar. Se utilizan mediciones estáticas y dinámicas. Estos entre muchos otros, pero nosotros vamos a pasar a los sensores de medidor de flujo. El fluido entra en el medidor y hace girar un rotor a una velocidad que es proporcional a la del fluido y por tanto el caudal instantáneo. La velocidad del giro del rotor se mide por conexiones mecánicas o por pulsos electrónicos generados por cada giro. Son los más precisos, son aplicables a gases y líquidos limpios de baja viscosidad. Problemas, pérdida de carga y de partes móviles. Pasamos a hablar de los sensores de temperatura. En la práctica, existen numerosos tipos de sensores de temperatura o termómetros que según la aplicación específica pueden ser los más adecuados. En la tabla siguiente se indican algunos tipos de termómetros y sensores de temperatura usuales junto a las de sus características más notables. Esta sería la tabla. Ahora pasaremos a las aplicaciones de los sensores, que ya sería lo último. Aquí englobamos en general todos, que bueno, o sea, no los separamos y pusimos en qué se podrían utilizar los sensores. Se pueden utilizar en estudios, en controles de procesos, en dispositivos de seguridad, sistemas de telecontrol, en redes ópticas, en reproductores de CD, vehículos de motor, aviones, plantas de producción y en muchos otros instrumentos de técnicas y de salud. También en escáneres, cámaras digitales, fotodiodos, diodos APD, diodos PIN, fototransistores, también en sensores CMOS y sensores CCD. Esto sería todo. Por último, así es como quedaría nuestro papel bond. Esto sería todo. Muchas gracias.